Últimamente el término autismo ha empezado a sonar más seguido en los medios. Ya no nos resulta tan ajeno, tan extraño. Pero ¿cuánto sabemos realmente sobre autismo? Y en cuanto a la población autista y la práctica del deporte o actividad física de chicas y chicos dentro del espectro, no creo que sepamos mucho. Para aclararnos sobre el tema y conocer mejor qué es el autismo y cómo se lo puede abordar desde el deporte, nos acompaña el profesor Eduardo Sotelo. Eduardo es profesor de educación física, director de Aprendiendo a Jugar, colabora con asociaciones como Incluime, Coyhaique, Pulso Educativo y Panacea. Es coautor del libro Lo que no te contaron acerca del autismo, que lo sacó a través de Bonum en el año 2017, y Autismo descubriendo sus colores, a través de la editorial Unirío en el año 2022, el año pasado nomás. Y le damos la bienvenida ahora sí formalmente a Eduardo. Gracias por estar, gracias por venir hasta el estudio. Hola, hola Maxi. A vos por invitarme, ya te decía anteriormente, a compartir un ratito con ustedes y hablar también un poco a lo que me dedico y por qué no también a visibilizar un poco a los chicos y chicas, jóvenes y adultos autistas, que bueno, ya estamos muy cerquita también del 2 de abril, que es el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Y bueno, no viene mal empezar ese camino, bueno, comunicando un poquito esto, ¿no? De qué se trata el autismo y de la importancia sobre todo de la educación física, el deporte y las actividades lúdicas. Bueno, empecemos justamente por ahí. Eh, Tratemos de caracterizar de qué estamos hablando cuando hablamos de autismo. Creo que lo primero que tenemos que ponernos a pensar es que cuando hablamos de autismo, primero hablamos de una persona, ¿no? De un chico y una chica que, más allá de las características propias del autismo, no deja de ser un chico y una chica con sus gustos, intereses, historias personales y demás, pero que o les caracterizan porque presentan desafíos en la comunicación y en la interacción social. A mí me gusta hablar de desafíos porque, bueno, estamos en una radio y sabes que en la comunicación hay un emisor y un receptor, ¿no? Ujú. Y cuando nos comunicamos tiene que haber ida y vuelta. Y bueno, y en ese ida y vuelta, cuando hablamos de desafío, hablamos que el problema no lo tiene la persona. Generalmente cuando vos vayas a un libro vas a leer que tienen problemas o dificultades en la comunicación y en la interacción social. Pero cuando hablas con adultos autistas o autistas en general, personas autistas te dicen que entre ellos se comunican bien. Y Ajá, mismo en mis espacios, muchos de los chicos y chicas se buscan entre ellos y se terminan haciendo amigos. O sea que comunicarse entre ellos se comunican bien. El tema es cuando se quieren comunicar con nosotros los neurotípicos, ¿no? Vamos a llamarle, exacto. los que estamos del otro lado de la línea. Entonces, hablar de desafíos implica también una responsabilidad para nosotros y bueno, tender esos puentes o intentar construir esos puentes para poder comunicarnos y entendernos mejor, ¿no? Y por otro lado, presentan actividades, conductas e intereses que también nosotros le llamamos restringidas o repetitivas, pero que muchos las tenemos, ¿no? O sea, muchos utilizamos conductas, quién no se comerá las uñas, quién no tomará mate, quién no fumará, digamos, para sacarse el nivel de estrés. Y los chicos y chicas, tal vez estas conductas que utilizan para regular su nivel de estrés tal vez son socialmente no están aceptados o nos parecen raras, ¿no? Entonces por eso también los volvemos a llamar repetitivas, estereotipadas, como si fuera algo raro, pero en realidad son conductas que todos utilizamos. Y por otro lado, ¿quiénes de nosotros no tiene pasiones por alguna temática, ¿no? Y esa pasión por esa temática hace que nos alejemos del mundo social. Y bueno, los chicos y chicas presentan esos intereses, pero tal vez con la diferencia que son los únicos intereses que nos pueden mostrar y que pueden Ajá. mostrar al resto que hacen bien, ¿no? Un chico de 3 años que aprende a leer y a escribir o aprende a identificar distintos tipos de dinosaurios, o sea, temas que a ellos mismos los posicionan de otro lado, pero tal vez les cuesta acceder a otra información o aprender otro tipo de habilidades a nivel social. Entonces hablamos de chicos y chicas o de personas con estas características, ¿no? Ujú. Supuestamente dificultades en la comunicación y en la interacción social y que muestran patrones, conductas e intereses restringidos o repetitivos, que esto hace que les cueste jugar o les cueste acceder a un deporte o les cueste
acceder a instancias o situaciones sociales, como también puede ser la escuela y demás. ¿Y qué se sabe con respecto a qué es lo que genera? Este, no es una enfermedad, porque eso No, es otra para cosa que nada. hay que aclarar. Claro. Y antes de continuar con la pregunta, lo que iba era con respecto al origen, qué es lo que hace una persona autista, porque sus padres pueden ser neurotípicos, como bien decías, y esto de neurotípicos es para designar a todos los que están fuera del espectro, y los chicos que están serían los neurodivergentes. Digamos, es una forma de no usar ciertas etiquetas discriminatorias, así como están los neurotípicos, somos la mayoría. No quiero usar la palabra normalidad, porque parecería que normalidad es lo bueno, Mm. y no, es simplemente una cuestión cuantitativa, es la mayoría. Y una minoría son los chicos y chicas con autismo que son neurodivergentes, porque se habla de neurodiversidad y que hay que aceptar esa neurodiversidad. Y retomando un poco esto que decíamos hace un momento, de que muchas veces se confunde y hay que aclarar que no es una patología, no es una enfermedad, no son chicos enfermos. Es una condición, es un trastorno. Alexia Ratazzi, que es una referente y que bueno, ha trabajado con Eduardo dentro de lo que es autismo, psiquiatra especializada en trastorno del espectro autista. Es más, ella prefiere usar el término condición antes que trastorno. Condición del espectro autista. Porque trastorno también tiene una carga negativa. Así que es importante del lenguaje empezar a separar tantos y a quitarle esa carga y todo lo que connota esas etiquetas. Pero ahora sí, esto te quería preguntar, no es no es una enfermedad, sin embargo, figura en el DSM-5. Y el DSM-5 es el libro gordo de la psiquiatría. Voy a dejar que lo explique mejor Eduardo, que es el DSM-5, y por qué está incluido ahí si no es si no es una patología. Bueno, en realidad por el discurso médico sí está considerado como un trastorno, o sea, como una patología, lo que no es, y se sabe, no es una enfermedad, o sea, que no se pueda curar. Entonces, justamente esto que hablabas vos que es súper interesante, o sea, ¿qué plantea el paradigma de la neurodiversidad? Bueno, que todos tenemos cerebros diferentes, o sea, ¿quién sería, entre comillas, neurodiverso? Es como para esa palabra neurodiverso, ¿quién sería neurotípico, ¿no? Todos tenemos cerebros diferentes, con historias diferentes, con vivencias diferentes, que nos hace percibir el mundo y nuestro entorno y nuestra realidad de manera diferente. Pero bueno, hablamos de neurotípicos para como poder diferenciar también eso, Maxi, que decías vos, que es súper importante, a esa minoría que por tener ese tipo de características, no solo a personas con autismo, sino a personas con déficit de atención con o sin hiperactividad, personas que tienen desafíos en la comunicación y en el desarrollo, en sus habilidades sociales, para marcar a esa minoría y que bueno, que lamentablemente esa minoría por muchos años, como otras minorías, ha sido socialmente e históricamente vulnerado sus derechos y muchas veces violentado sus derechos. Y entonces prácticamente el paradigma de la neurodiversidad dice, bueno, ¿importa las etiquetas? No, en realidad no, porque si una persona nace con esas características humanas, bueno, es parte de la diversidad humana. ¿No? Nos invita un poco a pensar más allá. Es como cuando hablamos de diversidad corporal, de diversidad cultural, religiosa, sexual, de género, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pensar la diversidad motriz, digamos, si la pensamos desde la diversidad física la diversidad, bueno, las distintas diversidades un poco nos invitan a pensar eso, ¿no? Bueno, si hay personas con esas características es porque son parte de la humanidad, o sea, y eso no debería estar caracterizado ni bueno ni malo, ni en anormal ni anormal, ni trazar esa línea entre lo deseable y no deseable, lo productivo y lo improductivo, ¿no? Tal cual. Y eso me parece que es súper importante. Después, por otro lado, es verdad, sí, hay una necesidad, por un lado, de pensar al autismo dentro de esos manuales también, porque hay personas autistas que el nivel de apoyo que tienen es muy alto y tienen trastornos o cuestiones asociadas a su autismo que
imposibilitan su autovalimiento, su autodeterminación y que puedan vivir una vida plena, sobre todo si no tienen los apoyos que necesitan. Y a veces esos apoyos son muy altos, son personas o chicos y chicas que de repente necesitan que vos los lleves de la mano a ir al baño, que les des de comer vos, o sea, con mucha asistencia porque no lo puedan hacer de forma autónoma. Y un poco los manuales no dejan de describir, que eso también es otra cuestión. Me parece que lo importante no tiene que ver con diagnóstico sí o no, o si el autismo es bueno o malo, o si es un trastorno o es una condición, sino empezar en qué apoyo necesita esa persona para que su vida sea plena, ¿no? Y para eso muchas veces los manuales diagnósticos lo que nos terminan haciendo es describiendo características de estas personas, ¿no? Y ayudándonos en teoría a entender más de qué va. Pero no nos dice nada, es como el punto de partida, porque después eso, a medida que vamos creciendo, también las características van siendo otras, los apoyos que necesitan los chicos y chicas son otros. Eh, pero bueno, por eso también necesitamos, sobre todo profesionales, que puedan explicar un poco de qué va el diagnóstico, como puede ser Alexia o como pueden ser muchos otros profesionales que realmente no solamente comunican bien, sino que acompañan muy bien a la familia y a la persona sobre todo, que es lo más importante. Me imagino que, además que, como lo es Alexia, una psiquiatra especializada, o en tu caso, profesor de educación física, hay otros profesionales que intervienen en el abordaje de esta temática. Es un equipo, me imagino yo, multidisciplinario. Sí, tal cual. Sí, eso va a depender mucho del chico y chica y de sus características, ¿no? Y muchas veces también de sus características, de dónde vivas y qué acceso tenga a esos profesionales. Pero bueno, sí, podemos. Yo estoy en contacto con terapistas ocupacionales, con psicólogos, con fonoaudiólogas, con psicopedagogas, con acompañantes terapéuticos. eh, Hay una multiplicidad de profesionales porque no tenemos que olvidarnos que cuando hablamos de autismo hablamos de nuestro propio desarrollo, ¿no? De cómo Ujú. acompañamos a ese chico o a esa chica en su propia trayectoria de vida, en su propio crecimiento, básicamente porque los chicos y chicas nos muestran patrones que no son esperables a la edad cronológica que nosotros los esperamos en general. O sea, nos podemos encontrar un chico de 4 o 5 años que no haya desarrollado todavía el lenguaje, pero que esté a punto de desarrollarlo. Y Ujú. cuando vos ves las características que tiene ese chico, claro, vos ves esas características en chicos más chiquitos. Entonces, poder conocer del desarrollo y cómo en cada área se va desarrollando el ser humano, bueno, nos permite poder acompañar bien a ese chico o a esa chica. Por eso intervienen tantos profesionales. A veces esa cantidad de profesionales son excesivos, a veces son los justos y necesarios, a veces son pocos. Ese es como el arte un poco de este trabajo y de la responsabilidad sobre todo de los médicos de cabecera que acompañan esos procesos, que son los que van indicando a la familia tal vez cuáles serían los mejores apoyos para sus hijos. También entran nutricionistas, médicos, bueno, depende mucho la Ajá. persona y las características. Eh, Justamente en estos días hablaba con una amiga que eh, tiene un chico autista, ¿no? Y cuando hablábamos de este tema del deporte, es muy chiquito todavía, cuando hablábamos de este tema, ¿no? Del deporte o la actividad física y los chicos con autismo, cuando ella lo escuchó por primera vez, un poco se inquietó porque pensó, hoy, lo pensó como una actividad al aire libre, con todo lo que eso implica, con un contexto generador de cantidad de estímulos que el chico autista tiene que, no está acostumbrado a procesar y a decodificar. Este, entonces a ella le parece, sí, está bien una actividad física, pero pensó en el lugar, imagino un parque, un lugar abierto, y un poco ¿viste? Se inquietó y pensó en qué pasa si el chico este, se resiste o no quiere acatar una consigna. ¿Qué pasa? No sé si es el término, si mi hijo se brota, entra en crisis. Y me preguntaba a los profesores que están en esa actividad, ¿están lo suficientemente preparados? ¿Pueden estar los padres participando de la actividad?
¿Cómo se maneja el tema? En lo que son nuestras actividades, no es necesario que estén los papás ni las mamás, y nosotros vemos chicos a partir de 3 años en adelante. Está buena la pregunta que haces, Maxi, porque en realidad es un mito. Todo eso que decías vos son todos mitos. Y son todos mitos que se les juegan a las familias y que son mitos que se construyen con la información de Internet o mismo de la información de los profesionales que tampoco intervienen en contextos abiertos al aire libre. Digo, el primer regulador del ser humano es el emocional. Si vos ahí tenés una persona que te da acceso a la información de qué va a pasar en ese contexto, qué va a suceder, cuánto va a durar la actividad, pero además, o sea, tenés esa regulación emocional que hace que vos estés confiado, seguro en esa persona, que sepas que te va a cuidar, que te va a dar los apoyos que necesita, todo eso se aniquila. Yo tengo chicos y chicas que supuestamente por una terapista ocupacional estaban evaluados y decían que tenían hipersensibilidad al tacto y al pasto y qué sé yo, y terminaron siendo arqueros de fútbol en cancha de 11. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Si supuestamente su perfil sensorial y nuestras actividades muchas veces son en un parque, en Parque Chacabuco, que está en Flores, en la ciudad de Buenos Ujú. Aires, que abajo hay una autopista y Claro, hay un es montón de verdad. ruido. Y además hay perros, y además hay animales, y además hay personas. Y sin embargo, vos ves a los chicos jugar, divertirse, pasarla bien. Sí es verdad que necesitan tener una persona que tenga conocimiento, que les dé esa seguridad, que construya ese vínculo, que les dé acceso a esa información. Y una vez que suceda todo eso, una vez que sucede todo eso, el chico, o sea, se coimplica con nosotros, se corregula. O sea, los chicos no se regulan solos, o sea, se regulan en un contexto determinado, con personas determinadas, y lo vincular es sumamente importante para todos. Digo, pensá vos, no sé, en tu infancia, si no tuviste algún docente que te marcó para bien. Y si no te Ujú. marcó para bien por lo que sabía en esa materia, te marcó para bien por lo emocional, Sí. porque te dijo alguna palabra, porque te hizo ver algo en algún momento que te hizo ver la vida desde otro lugar. O sea, y en este caso pasa exactamente lo mismo. Y vuelvo a remarcar, esto es un mito y hay que empezar a romper con esos mitos. Y a veces esos mitos también están con los profesionales, porque vuelvo, cada uno interviene en el contexto que le toca. Y en este caso nosotros intervenimos en contextos donde nos llevamos a los chicos de excursión, de campamento, nos llevamos, o sea, vienen a una colonia de vacaciones, en un parque al aire libre, o sea, en contextos naturales que estamos acostumbrados a intervenir, y que los chicos responden bien. Tenemos grupitos de chicos de 3 4 años. Y si vos vas, no sé, a lo que se llaman comúnmente grupo de habilidades sociales, no vas a ver grupito de 3 4 años. Claro. Entonces, bueno, hay una expertise ahí que tenemos nosotros. Yo hace más de 18 años que me dedico a esto, tengo mucha formación en el área, que nos permite poder llevar adelante este tipo de procesos y de una excelente manera. Antes de que haya ese acercamiento a través de los profesionales, ¿hay algo que podamos hacer, digo, podamos como padres, en casa, como para incentivar a los chicos ese acercamiento, ya no digo a un deporte, a la actividad física? Ujú. ¿Hay algo que podamos hacer dentro del ambiente familiar? Jugar, jugar, tomarte como con cualquier chico o chica que lo necesita 15 o 20 minutos para poder estar plenamente con él, desconectado del celular, hacer cosas que le gusten a él, pero que también a vos no te incomoden, porque muchas veces como padres nos pasan, ¿no? Ayer era sábado de la noche, estábamos solo con mi hijo, y bueno, ¿qué nos gusta hacer a los dos? Bueno, nos pusimos a jugar a la Play. Perfecto, pero es una situación donde yo no estaba incómodo, él no estaba incómodo, estábamos los dos conectados compartiendo algo que sea gratificante. Y en este caso, cuando hablamos de chicos y chicas con la condición, o sea, poder conectar con sus gustos e intereses es fundamental, pero también que el papá o la mamá no esté incómoda con esa situación, ¿no? Ujú. Y por otro lado, el juego. ¿Por qué? Porque ese juego de revolear, de hacerte cosquillas, de correrte, o sea, es un juego que a la vez es actividad física y que a la vez está, digamos, segregando hormonas que nos permiten estar más contentos, más conectados, disfrutar a ambos. Y eso es lo fundamental, ¿no? Sobre todo para poder también transmitir que los papás y mamás no son terapeutas, son papá y mamá. O sea, con todo lo que implica. Son las personas que están las 24 horas con esa persona, pero a la vez son las personas que necesitan darse ese tiempo
no solamente para marcar un límite, sino para disfrutar con sus hijos. O sea, y después todo el otro proceso lo podemos llevar adelante nosotros, o sea, cómo darle más herramientas o más habilidades para que pueda estar más atento, que pueda obedecer una consigna, para que pueda permanecer en el lugar. Cosas que vos decías en la introducción de la primera pregunta, que estaban implícitas, pero que son súper importantes para que un chico después pueda participar de un grupo, ¿no? Supongo que a los chicos con el trastorno del espectro autista les cabe las generales de la ley. Pasan mucho tiempo con pantallas, como los chicos neurotípicos. Eh, cuesta más romper ese sedentarismo en el caso de los chicos Nah, dentro del espectro. ni, depende. Para nosotros no. O sea, para, digamos, en nuestro trabajo, nunca nada va a reemplazar un ser humano. El tema es, digamos, si ese ser humano tiene la posibilidad de esto, ¿no? De lo que hablábamos anteriormente, de coimplicar a ese otro, de llevarlo, digo, ayer mi hijo estaba con la tablet. Cuando le dije, vamos a jugar a Play, largó la tablet. Y dice, ¿por qué? Porque iba a jugar con su papá, Claro. porque iba a jugar conmigo, porque iba a compartir algo conmigo. Y eso pasa exactamente igual con los chicos y chicas dentro del espectro, ¿no? Te voy a invitar a que hables de dentro del espectro autista, ¿no? Sí. Ni trastorno ni condición, dentro del espectro autista, ¿no? Que aparte del espectro es muy amplio y muy diverso. Y esto pasa lo mismo con los chicos. Lo que muchas veces sucede es, bueno, ¿cómo nos coimplicamos? ¿Cómo hacemos? O sea, ¿cómo hacemos que lo que le vamos a proponer es mucho más fuerte que su tablet? Claro. ¿O es mucho más fuerte que supuestamente su interés restringido? Hace unos años recuerdo que conocí a un nene, el nene vino en carrito, ¿no? Entonces la primera vez que me vino en carrito, tenía 4 años, ya era grande, pero vino en el carrito de bebé con la mamá, lo traía la mamá, me conoció, me miró y se puso a llorar, ¿no? Bueno, ese día no salió del carrito, entonces lo que me permitió a medias fue que yo llevase adelante el carrito. Al segundo día le pregunté a la mamá antes de que venga, digamos, qué le gustaban y me dijo los Legos. Entonces agarré y le llevé un par de Legos de mi hijo. Y cuando vio los Legos, se bajó automáticamente del auto. Le dije que fuera en auto si podía o que no fuese con el carrito. Agarró los Legos y se fue conmigo, ¿no? El tercer día bajó solo del auto y ya no, los Legos los dejó a un lado y se puso a jugar. ¿Por qué? Porque le había propuesto algo que era más interesante que los Legos, que tal vez le servían como para resguardarse, y a la vez habíamos construido ese vínculo de confianza de haber ido de a poquito. Entonces, poder encontrar gustos e intereses que obviamente nos motiven a los dos, que nos gusten, es fundamental. Para eso, obviamente, el chico y chica tiene que comprender. O sea, no hay nada que nos motive si no comprendemos qué estamos haciendo ahí. Entonces, que el chico o la chica pueda comprender lo que va a hacer ahí es fundamental para que después luego lo motive, ¿no? Y que lo pueda hacer, que esté dentro de sus alcances. Pero una vez que eso sucede, no, los chicos y chicas, eh, ¿a quién no le gusta jugar al aire libre? ¿A quién no le gusta corretear una paloma? ¿A quién no le gusta que le hagan cosquillas? ¿A quién no le gusta que lo revoleen? Bueno, tal vez si tu perfil sensorial hace que te dé vértigo esa situación, no te gustará eso, pero te gustarán otras cosas. El tema es seguir construyendo ese camino que en esa situación los chicos y chicas dejan tranquilamente la tablet o la tecnología, las pantallas. Es, en definitiva, si querés, hasta desde la neurociencia, darles más dopamina de lo que les da la tecnología. ¿Cuáles son los deportes que ellos más disfrutan? Si es que se puede hacer una especie de... Mira, yo en 2017 hice una encuesta a 100 familias de chicos y chicas con autismo en edad escolar. Tengo que tomarme el tiempo, ojalá este año tenga tiempo para poder replicar esa encuesta, para hacerla mucho más amplia. Eran todas familias de Argentina. Y el deporte más practicado que salió fue la natación, ¿no? Obviamente los deportes individuales. Pero acá hay que entender y hay que comprender algo. ¿Por qué la natación, que es un deporte individual, terminó siendo el más votado? Bueno, probablemente porque hay mucho desconocimiento, como hablábamos anteriormente. ¿Por qué? Porque antes, una familia me escribe por las redes y lo primero que me pregunta qué deporte puede hacer mi hijo de 3, 4 años. Bueno, empecemos que por los chicos de 3, 4 años no hacen deporte, juegan.
¿no? O dicen, ¿qué actividad física? Bueno, ¿y vos cómo ves a los chicos de 3, 4 años? ¿Los ves trepados, saltando, corriendo en un parque? O sea, ¿lo ves haciendo actividad física a través del juego? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darle acceso a de qué va ese juego social. Digo, cuando dos chicos están corriendo, o sea, y uno le toca la espalda al otro, nosotros rápidamente decodificamos que es un juego de persecución. Pero en realidad no hay nada ahí que te diga que es un juego de persecución. Claro. Podría el otro chico estar queriendo le pegar a la espalda. O podrían solamente estar corriendo. Y el chico con autismo, vos ves cómo se mete a corretear, pero en realidad no está entendiendo que eso es un juego. O va y empuja por la espalda al otro y después termina retado porque, claro, no entendía, no hay nada. Esto es muy simbólico, muy cognitivo. Y si vos no entendés un juego de persecución a los recién entrado a tu infancia, a los 7, 8 años no vas a entender por qué jugar al fútbol. ¿Por qué quitarle un objeto al otro y meterlo dentro de un arco? Es un juego de persecución en la base. Eso es una construcción de aprendizaje, ¿no? Y esa construcción de aprendizaje hace que los chicos puedan comprender deportes en equipo, que es justamente ese proceso que no se enseña. Digo, las terapias no se dedican a enseñar eso, no tienen por qué enseñarlo. El conocimiento de ese proceso del desarrollo lo tenemos los profes de educación física. Lo que pasa es que los profes de educación física a veces no tienen el conocimiento para poder trabajar con una persona con autismo, ¿no? Y esa es la combinación que nosotros hacemos en Aprendiendo a Jugar. Les damos acceso a la información, les vamos enseñando ese proceso, desde ese juego de persecución simple hasta un deporte en equipo, en el momento del desarrollo que esté ese chico o esa chica. Digo, cuando vos preguntabas en esa encuesta, la mayoría hacía natación, pero los que realizaban un deporte en equipo eran muy poquitos. Ahora, cuando preguntabas por ese deporte individual, ya sea natación o taekwondo, los chicos no competían. ¿Por qué no competían? Justamente por esto, porque a la competencia vos tenés que regular tu nivel de estrés y tenés que tomar decisiones, ¿no? Claro. Entonces no era por una cuestión de que en la natación hay más recursos o más conocimiento o en el deporte individual, sino porque justamente no hay un proceso de aprendizaje y los chicos se van adaptando a la medida que se le da la posibilidad. O sea, pero muchos chicos y chicas con autismo podrían tranquilamente jugar con otros chicos y no juegan porque no se les enseña. O porque todavía no hay ese conocimiento o no se pone ese conocimiento en práctica, ¿no? Que bueno, también ese es un gran desafío que tengo particularmente yo y todo mi equipo en poder comunicar y poder formar más profes que puedan dar acceso a estos aprendizajes que son sumamente importantes para cualquier chico en la infancia. Estamos conversando con el profesor Eduardo Sotelo, profesor de educación física y que lleva más de 18 años trabajando con chicos y chicas dentro del espectro autista. Estamos sobre la línea conversando con el profesor de educación física, Eduardo Sotelo, casi 2 décadas trabajando con chicos dentro del espectro autista. Y quería que le cuentes a los padres, y no solo a los padres, a todos en general, a los oyentes en general, cuáles son los beneficios, los cambios positivos que se dan con la práctica, con una actividad física o con la práctica de un deporte ya más estructurado, más reglado. ¿En qué áreas se ve estas mejorías? Bueno, eso también es súper interesante, ¿no? Viste, Maxi, en la ciencia vos tenés como, hay distintos estudios y depende de esos distintos estudios, la eficacia y lo que se llamaría la evidencia es mucho más válida o no. Y en la pirámide justamente de estos estudios están los metaanálisis. O sea, el metaanálisis es como el estudio que más relevancia le da a una práctica. Y en este caso, cuando hay un autor que allá por 2017 hizo un metaanálisis sobre la actividad física relacionada al deporte y sus beneficios, y encontró, por suerte, que hoy tenemos mucha investigación, cosa que antaño no sucedía, sobre todo desde mi área, que bueno, que claramente la actividad física, como en todos los seres humanos, pero en personas autistas, regula el nivel de sueño, cosa que los chicos suelen tener trastornos en el sueño, regula el nivel de estrés y la ansiedad, disminuye las conductas disruptivas, desafiantes o problemáticas,
mejora las habilidades sociales, mejora la regulación emocional y la autoestima, mejora los vínculos que hay en la comunidad circundante, porque uno hace actividad física, un deporte o una actividad recreativa en una institución social o en un contexto social, ya sea Ujú. una plaza, un parque. Entonces, cuando ese chico o esa chica empieza a ir asiduamente a ciertos lugares, muchas veces, te sucede, a mí me pasaba cuando íbamos a los gimnasios, sobre todo con adultos o jóvenes, que al principio nos miraban medio raro y después, claro, yo hacía como de puente o de interlocutor entre el chico con autismo y la persona, ¿no? Entonces me decía, ¿y qué le gusta? Le digo, bueno, preguntale, y hacía como ese vínculo y se terminaban encariñando. Después esa persona terminaba yendo solo al gimnasio porque ya lo conocían todos, ¿no? Entonces, cuando vos te pones a repasar todos los beneficios que da la actividad física, son todos los beneficios que esperaríamos que tenga esa persona con autismo. ¿Por qué? Porque presentan desafíos en la comunicación, en la interacción social, en la regulación emocional, en su conducta, trastornos del sueño. O sea, entonces vos decís, bueno, obviamente que mejora las cuestiones cardiovasculares y físicas, la coordinación motora gruesa y fina. Pero ¿qué sucede? Muchas veces la actividad física es una actividad física y no es una terapia. Claro. Entonces, al no estar como, o a veces se busca como terapizar la actividad. Muchas veces decían, bueno, ¿y por qué no estudias psicomotricidad? ¿Por qué no estudias? No, porque yo soy profe de educación física. Y yo lo que hago con los chicos es educación física. O sea, que aparte le dé los apoyos que necesitan, porque tengo ese conocimiento que en definitiva es lo que dice la Convención. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2006 lo que dice, una de las cosas que dice tan importante, es que los apoyos tienen que virar de los centros a los contextos naturales, o sea, salir de los centros terapéuticos, salir de los consultorios e ir a la familia, e ir al club, e ir a la escuela, e ir... Y un poco lo que hacemos nosotros es como esa transición, o sea, damos apoyo en contextos naturales, pero porque tenemos ese conocimiento y no necesitamos muchas veces de los profesionales que nos vengan a... Si trabajamos en equipo con los profesionales, sí lo que hacemos es, bueno, a ver, ¿cómo están interviniendo? ¿Cuál es el objetivo con este chico? O sea, ¿cómo están exigiéndole que se comunique? Con un sistema aumentativo de la comunicación, o sea, que son aparatos que les permiten a los chicos comunicarse porque no tienen la posibilidad de hacerlo de forma verbal, o sea, con la voz, o le están exigiendo hacerlo con la voz porque tiene la posibilidad, bueno, y nos ponemos de acuerdo, tomamos esa información muy importante que nos dan los profesionales y la llevamos adelante. Pero no tenemos la necesidad al 100% de ellos porque al nosotros tener conocimiento, tenemos la posibilidad de dar directamente los apoyos a nosotros, como pasa en una colonia. Vos pensás que una colonia de vacaciones muchas veces se subestima, pero vos tenés, si es en verano, Ujú. 15 días hábiles, o sea, 10 días hábiles, una quincena, para conocer a ese chico, pensar los apoyos y hacer que la pase bien. Cuando a veces en la escuela o en las terapias tienen todo el año para que se adapte y la pase bien. Y si viene una semana en vacaciones de invierno, son 5 días hábiles nomás. Claro. Entonces, hay una expertise en poder leer a ese chico, tener la información y darle los apoyos que nos permite, en definitiva, que esos beneficios de la actividad física realmente se vean. Y hay familias que no es así, la verdad que está durmiendo mucho mejor. La verdad que espera ir al parque súper contento porque es una actividad al aire libre, que sabe que la va a pasar bien, que se va a divertir y que va a aprender encima. Eh, eh, nos, bueno, situaciones miles, ¿no? Familias que se te emocionan porque por primera vez se va a dormir fuera de su casa a un campamento, o por primera vez va a una excursión, o porque por primera vez no la llamaron cuando el chico sufrió alguna situación de colapso. Hace poquito nos pasó con una familia que el chico tuvo una ausencia, entonces agarro, llamo a la familia, a la mamá y me dice, le digo, mira, X acaba de sufrir una ausencia. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Me dice, mira, pasa esto, esto y esto. Si pasa esto, está dentro de lo que pasa siempre. Perfecto. Me dice, ¿no necesitas que vaya? No. ¿Pero seguro? No. Cuando terminó la actividad estaba emocionada. Porque es la primera vez que me dicen, y digo, no, si yo solamente necesito saber lo que le va a pasar a él para acompañarlo. ¿Por qué te voy a hacer? Y muchas familias también viven eso, ¿no? Como con la alarma todo el tiempo en la cabeza que en algún momento las van a llamar de los contextos sociales. Tal cual. Y nosotros decimos no. O sea, ustedes quieren ir a tomarse un café, quieren quedarse los primeros días porque no nos conocen, porque quieren... Perfecto, no hay problema. Bienvenidos, estamos en un parque encima, se ponen a 50, 80 metros, el chico no los ve y ustedes ven la actividad. Pero si no, aprovechen el tiempo para ustedes, porque nosotros sí los vamos a llamar
Si creemos que es necesario, lo vamos a llamar. No vamos a hacer que ningún chico se ponga mal. Pero si no vemos la necesidad, no los necesitamos. Y siéntanse tranquilos y relajen. Porque tal vez sea esos únicos 60 minutos o esos momentos donde el chico está en terapia o en una actividad donde tienen los apoyos, donde pueden también hacer cosas para ellos mismos, ¿no? Y volviendo a esta mamá, a esta amiga que con quien conversaba ayer, anteayer, me preguntaba, ¿qué pasa cuando, como en el caso de ella, vive en una ciudad muy chica, donde no hay la posibilidad del acceso a instituciones como puede ser Panacea o las actividades que vos desarrollás con tu grupo? Eh, ¿Qué hago para incentivar el gusto por el deporte, por la actividad física de mi hijo? Eh, ¿Cómo manejarme con eso? Y también una de sus inquietudes era si los profesores, cuando ya están en etapa de la escolaridad, ya tienen que cursar, digamos, la educación formal, si los profesores están capacitados para manejar una situación que se pueda plantear, no sé, con estos chicos de la condición autista y sus pares, digamos, los otros chicos. Eh, Ella no sabía si tienen las herramientas, los profesores o los maestros, como para manejar algún tipo de situación un poco más complicada con chicos o chicas dentro del espectro autista. Sí, o sea, es una pregunta muy buena. ¿En qué sentido? Por un lado, los contextos condicionan, ¿no? Y no es lo mismo, obviamente, la ciudad de Buenos Aires que de repente un pueblo de 2.000, 5.000, una ciudad de 15.000, 20.000 habitantes, y las oportunidades de acceso a ciertas actividades o no. Y eso es como también a veces una ruleta rusa, digo. Acá en Ciudad de Buenos Aires tenés muchas posibilidades de un montón de cosas, pero la verdad que tampoco tenés muchas personas formadas. Entonces, o sea, a lo que muchas veces accedes, terminás como siendo negado tu derecho al deporte y a la actividad física, ¿no? Y por el otro lado te puedes encontrar en un pueblito de 2.000 habitantes donde hay solamente uno o dos clubes, ¿no? Esos clubes Ujú. de pueblo. Y tal vez en uno está justo, hay un profe de educación física súper copado que dice, ese chico conmigo quiero que venga a jugar, a aprender, va a aprender conmigo y el chico termina aprendiendo. ¿Por qué? Porque se da como este deseo del profe que termina corregulando al otro, esto que hablamos de la coimplicancia, ¿no? Y de la posibilidad de hacer al otro sentir seguro, querido, y que vos querés que esté ahí en ese contexto, que te termina posibilitando que esté en el club, pero también tal vez ese profe es uno de los profes de la escuela, entonces termina como dándote posibilidades a un montón de contextos. A veces eso no sucede, ¿no? Y por suerte hoy también tenemos la posibilidad por un lado, yo lo que haría es hablar con los profesionales que nos acompañan, porque muchas de las familias lo primero que hacen es salir a buscar la información en internet, cuando ya tienen profesionales acompañando a sus hijos y que esos profesionales realmente conocen a su hijo. Eso sería como lo primero, ¿no? Poder Ajá. plantearle a ellos que conocen. Y después, por otro lado, tenemos la posibilidad de las redes sociales hoy que nos acercan información. Digo, la posibilidad de que yo pueda estar compartiendo información a través de las redes hace que hoy una persona en La Quiaca, en el medio de la montaña o en Honduras, pueda acceder a la información que comparto y que pueda comprender un poquito más cómo acompañar a sus hijos o qué intervenciones poder tener en cuenta y demás. Me parece que eso también está bueno, ¿no? Esta posibilidad de democratizar un poco la información de Internet que es súper, súper valioso. Me olvidé la última pregunta. No sé cuál era la... Eh, ¿Qué pasa? Ah, sí. Si los docentes Ah, estaban capacitados para manejar alguna situación que se pueda presentar cuando ya están en edad de escolarización. creo que es un proceso. Estamos en un proceso de cambio. O sea, formaciones, talleres y capacitaciones hay de a poquito cada vez más, sobre todo en autismo. Yo, digamos, tengo todos mis fines de semana y muchos días de la semana, ya hasta septiembre, octubre ocupados, porque voy a estar viajando por todo el país y por fuera del país. Ahora, el 1 de abril voy a estar en Federación en Entre Ríos. Después, 2 semanas después, voy a estar en Uruguay, en Mercedes y Dolores, también dando talleres de capacitación. Después, más adelante, voy a estar en provincia de Buenos Aires y demás, voy a estar viajando. Y aparte hay formaciones, están dando formaciones. Obviamente que
querríamos que ese proceso y ese cambio sea mucho más rápido del que se da o del tiempo en el que crecen los chicos, ¿no? Pero bueno, cada proceso y cambio cultural lleva su tiempo, genera barreras, genera resistencia, ¿no? Este cambio de empezar a mirar las distintas infancias desde otro lugar y de tener también las herramientas necesarias, ¿no? Que es fundamental, cómo poder acompañar a un chico o a una chica en una situación de colapso o cuando presenta ciertas conductas desafiantes. Pero en ese sentido, creo que la educación en general para cualquier chico o chica no está todavía formada para acompañar este tipo de procesos. O sea, porque lo primero que sabemos como profesionales es que ante un chico o ante situaciones de colapso, lo que vulgarmente antes llamábamos crisis, lo que, lo que sucede o lo que hay que tener en cuenta es un dispositivo para anticipar esa situación y también saber qué rol va a tomar cada uno en esa situación. Y eso no está, digamos, en la escuela y no está para ningún chico, ¿no? Obviamente que también es un miedo que tienen las familias, pero también es una realidad que a veces en cualquier contexto social esos apoyos no están. Ujú. Digo, eso implica conocimiento, eso implica tener en cuenta, poder intervenir de forma fría para poder analizar la situación y poder tener la mejor elección posible en esa situación, sobre todo para entender que esa intervención tiene que ser respetuosa con la persona que está pasando esa situación y no violenta, sobre todo, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que le hice a Alexia Ratazzi cuando tuve oportunidad de conversar con ella en otro ciclo, otra radio. A ella le pregunté dentro del amplio campo que tiene que existe dentro de la psiquiatría, ¿por qué eligió acercarse, especializarse con el trabajo con chicos dentro del espectro autista? Vos como profesor de gimnasia, ¿qué hizo que te Ay, Maxi, acerques gimnasia no, educación de física, te voy a educación matar. física, de gimnasia? Me Es, co- salió el viejo. es como cuando a los, ¿cómo se llaman? Las personas que trabajan en los edificios, Que antes le decían antes le porteros. decían portero o Encargado, hay que decirlo. encargado, claro, o el guardavidas que le decían bañero. No, Bueno, Max. profesor de educación Ahí está, ahí física. está. No, eso me delató, se me cayó el DNI. Claro. Porque, claro, Es verdad también. bueno, te replanteo. Dentro del amplísimo campo Sí. que es la educación física, ¿qué hizo que te acerques especialmente a los chicos Mm. con trastorno Dentro del espectro autista. Dentro del espectro autista. Mirá, en realidad me acercó la posibilidad de trabajar en un principio, porque yo ni bien me recibo, entro a trabajar en un centro educativo terapéutico para personas autistas, o sea que fue de casualidad, pero sí es verdad que hubo un porqué me quedé después tantos tiempos y sigo estando en el área. Y tiene que ver básicamente que el autismo está íntimamente relacionado al aprendizaje, a cómo aprende el ser humano. O sea, todas las cuestiones o intervenciones que pensamos para que ese chico aprenda, o sea, son todos los condimentos que tiene que tener el ser humano para aprender. Desde este vínculo emocional, esta seguridad, este confort que tenés que crear en tu contexto para que todos se sientan coimplicados con vos, esta posibilidad de pensar cómo accedemos a la información y cuáles son los mecanismos para acceder más rápido a esa información, a esto que yo estoy explicando. No es lo mismo explicar todo a través de la voz que explicarlo a través de la voz, pero a la vez que otra persona lo muestre y a la vez tener un sistema de imágenes que te permita acceder a esa información. O sea, ahí tenés 3 vías sensoriales. Mientras más vías sensoriales vos das a las personas para que puedan acceder a la información, mucho más rápido es para todos. Y por otro lado también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la regulación sensorial, ¿no? O sea, esta cuestión de jugar con el movimiento y saber qué movimientos excitan a la persona o al grupo, qué movimiento los relaja y los regula, qué movimiento favorece la atención. O sea, todo eso que damos apoyo a ese chico o a esa chica para que pueda tener, y vuelvo a la primera pregunta, atención, obediencia y permanencia, ¿no? Atención para poder escucharte y saber lo que vos le estás proponiendo, obediencia, pero no obediencia porque tenga que ser una persona
sumisa, sino porque hay una persona, vos, que te invita a obedecer lo que le estás proponiendo, porque sabes que te va a proponer algo divertido, algo que estás comprendiendo, algo que está dentro de tus posibilidades. Y permanencia, porque obviamente que si vos tenés ganas de prestarle atención y tenés ganas de llevar adelante eso que te está proponiendo, te vas a quedar ahí. O sea, cuando hablo de atención, obediencia y permanencia, hablo de eso. Y eso es lo que necesita cualquier ser humano. Hay una máxima en accesibilidad universal que dice, lo que sirve para uno, sirve para todos. Entonces, lo que le sirve para los chicos con autismo y para poder participar, sirve para todos los chicos. Y eso es lo que realmente me hizo quedarme. O sea, poder aprender más de cómo aprende y cómo es el desarrollo en el ser humano desde distintas áreas. Y que eso a mí me permite también ser más consciente en mi práctica. O sea, porque yo soy consciente de dónde está parado cada chico en su propio desarrollo, voy a saber qué actividad o cómo construir un patio heterogéneo, ¿no? Un patio realmente para todos los chicos y chicas sin importar sus características humanas, sin importar si tenga autismo, sin importar si tenga déficit de atención, sin importar que sea judío, que sea guaraní. Digo, pensemos en un pibe que viene de Paraguay a Resistencia al Chaco, y bueno, ya habla guaraní o un aymara en Jujuy, o sea, igual hay que dar la respuesta educativa a ese chico o a esa chica. Pero no nos planteamos de, no, que vaya a otra escuela para guaraníes o para aymara. Ahora, con los chicos con discapacidad, sí. Bueno, ¿por qué? Porque hay que romper todavía muchos prejuicios, ¿no? Y creo que está ahí. Porque cuando ves un profe que realmente desea, vuelvo a que ese pibe aprenda y participe en ese grupo, va a participar. Lo que te permite el conocimiento es que sea mucho más rápido ese proceso, ¿no? Que es fundamental y más respetuoso. Decía en la presentación que sos coautor de 2 libros. Eh, Esos libros son de divulgación, que son accesibles para cualquier persona que no tenga conocimientos específicos de autismo y... Sí. Sí. El primero, lo que no te contaron acerca del autismo, cada capítulo tiene distintos autores, es un libro que coordinó Alexia Rataxi y que sale a través de una serie de webinars que hacemos para Panacea y los temas eran tan interesantes que consideraron volver los libros. Y el segundo es de la Universidad de Río Cuarto, Ajá. que también nos invitaron a escribir capítulos a cada uno. Creo que Alexia hace el prólogo y que son súper interesantes. El último, por ejemplo, el de la Universidad de Río Cuarto, si uno googlea autismo descubriendo sus colores, PDF está de acceso gratuito en la Ah, página qué de la bueno. UNCI. Sí, se editó en físico porque lo pidieron mucho y se hicieron 2 ediciones, las 2 ediciones se agotaron. Así que son 2 libros muy lindos como para que abordan distintas temáticas fuera de lo común, ¿no? De hablar del autismo, sus características, sino directamente las temáticas. Y en las dos hablado del derecho al juego en uno y en el otro de la importancia de la educación física, que ahí comparto en el último libro, Autismo descubriendo sus colores, la autoría con Sebastián Klein, que es colega y es quien, digamos, también inicialmente con el que empezamos a construir lo que son las colonias de vacaciones acá en Ciudad de Buenos Aires y posteriormente en Gran Buenos Aires. Pero son 2 libros muy lindos y ya te digo, el último es de acceso libre y gratuito, así que cualquiera puede acceder y eso también está buenísimo. Y para las personas que quieran conocer un poco más de tu actividad específicamente, ¿dónde te pueden encontrar en las redes o si tenés alguna web? Sí, ¿Cómo pueden me hacer pueden para encontrar, contactarse? digamos, Sí. en lo que es mi web personal, que es eduardosotelo.com.ar, y si no, en todas las redes sociales, en YouTube, @edu_sotelo, en Twitter, en Facebook, en Instagram, y en TikTok. A mí las redes sociales me gustan mucho, por esto que te decía de la posibilidad de comunicar y volcar mi conocimiento de forma libre y gratuita. @edu_sotelo, o si no ponen en Google Eduardo Sotelo Autismo y aparece ahí toda la Ah, información. buenísimo. Pero sí, encantados, sobre todo para poder seguir creando una comunidad donde tanto profes, docentes, familias puedan participar y entre todos construir un mundo un poquito mejor, más amplio, más justo y más diverso. Te quiero agradecer muchísimo que hayas venido hasta acá. Es difícil un domingo a la mañana traer a alguien al estudio, pero bueno, te agarramos a tiempo porque como acabas de decir, a partir de ahora empezás a Oh, sí. recorrer de gira por todo el país, así que te enganchamos justo.
Y se da otra dinámica en la charla cuando uno está cara a cara, que cuando es por teléfono o cuando es por Zoom. Sí, sí, tal cual. No, la verdad que sí, yo sí puedo, me acerco por esto, ¿no? Me parece que esto de la virtualidad, ¿no? Había cosas que estaban buenas, otras no tanto, y esta posibilidad de compartir, conocer a la persona, que sea todo mucho más ameno, es mucho más rico y está buenísimo. Así que gracias, Maxi, por la invitación. Fue el profesor de educación física, no de gimnasia, Eduardo Sotelo, hablando de actividad física, deportes y chicos dentro del espectro autista. Yo no me muero si no estás aquí. Puedo andar bien caminando sin ti. No me haces falta ni